Esta semana, mientras preparaba un poco el mensaje, me acordaba de mi mamá. Siempre mi mamá tenía algún dicho, alguna frase que siempre sacaba así de la galera, ¿no? Al que madruga, decía, Dios lo ayuda, ¿no? Ese es uno de los que usaba ella. Y muchos más que a veces creo que en el mundo cristiano, por así decirlo, muchas veces se piensa que son pasajes bíblicos, ¿no? Pues dicen, ayúdame que Dios te ayudaré, como dice la Biblia, y vos decís, no lo dice en ningún lugar, ¿no? Pero hay cosas que, digamos, esconden su cierta verdad, por más que no es bíblico, esconden su cierta semejanza con la palabra. Y me acuerdo que había una frase que decía mi mamá, que era, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Son cosas que en ocasiones nos quieren mostrar que hay una distancia entre lo que uno puede hablar con su boca y en lo que uno puede hacer con sus actos. Hay una distancia. Y me preguntaba, ¿qué dicen nuestros hechos como cristianos? Porque muchas veces nuestra boca habla, pero nuestros hechos no reflejan aquello que nosotros predicamos. A veces hablamos del amor al prójimo, pero nuestros hechos no demuestran que tenemos amor por el de al lado. A veces decimos, hay que tener misericordia, pero cuando nos hacen algo, lo que menos tenemos es misericordia con esa persona. A veces decimos, hay que aprender a perdonar mientras le hagan las cosas al otro. Ahora, cuando te lo hacen a vos, es un momento donde vos querés venganza, querés sangre. Se terminó el amor al prójimo. Y de alguna forma no nos damos cuenta que nuestros hechos están un poco desfasados o separados de nuestras acciones. Creemos que solo somos salvos por fe y no necesitamos de las obras para ser salvos, y eso es verdad. Pero el encuentro con Jesús, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, cuando uno encuentra salvación, cuando uno tiene ese encuentro cara a cara con el Maestro y el Maestro cambia tu vida, las obras van a venir solas. Porque hay algo que cambia en tu interior, hay algo que es transformado por Dios. Y en Santiago 2:17 dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Muchas veces en nuestra vida cristiana hay cierta expectativa de lo que nosotros tendríamos que vivir. Hay ciertas veces que vos haces algo y si alguien sabe que sos cristiano y él no es cristiano, te va a mirar y te va a decir, mirá el cristianito lo que dice. Mirá cómo se comporta, mirá cómo habla, mirá cómo responde. Porque hay un cierto patrón que de alguna manera se espera de nosotros. Que nosotros seamos de una manera, que contestemos de una manera, que mostremos el amor de Cristo, que pongamos la otra mejilla. Que seamos pacientes, mansos, compasivos, misericordiosos. Y de alguna manera no nos damos cuenta que cuando hablamos, no hay una equivalencia con nuestros actos. Hay muchos que viven su vida de buenas intenciones. Hay muchos que están con las intenciones de, bueno, voy a cambiar mi estilo de vida. Voy a orar un poco más. Voy a leer la palabra, voy a ser un poquito más paciente, voy a ser un poquito más compañero, voy a ser un poquito más amigo, seré un mejor padre, una mejor madre, iniciaré un negocio, me pondré a estudiar. ¿Cuántos empezamos el año y decimos, este es el año donde voy a estudiar? O vamos a leer la palabra, o vamos a orar más.
Y todo lo que nosotros nos proponemos quedan solamente en buenas intenciones. Todos estos propósitos o intenciones son buenas, pero lo que generalmente sucede es que se quedan nada más en dichos o en frases que nosotros decimos. Había una frase que había leído hace tiempo que decía: el camino al infierno está construido de buenas intenciones. Con las buenas intenciones no hacemos nada. Con las buenas intenciones no llegamos a donde tenemos que llegar. Es el poner en nuestro corazón, disponer nuestro corazón para obrar de acuerdo a lo que creemos, a lo que profesamos, a lo que hablamos en todo momento. Cuando leo la Biblia, el mensaje de Jesús, hay veces que pareciera para muchos es que la palabra de Jesús o lo que está en la Biblia siempre pareciera que fuera una sugerencia. ¿No? Como que Jesús diría: che, mira, estaría bueno que cambies tu vida. Estaría bueno. Estaría bueno, que sería lo ideal si pudieras orar un poquito más. Sería bueno que te pudieras arrepentir de tus pecados. Y pareciera que muchas veces las palabras de Jesús se quedan en sugerencias para nuestra vida, en vez de realmente ser realidades, ser mandatos que Dios pone en nuestra vida para que sean nuestras obras. Para que cuando la palabra dice, cuando tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, como decía al principio, uno tiene que cambiar. Porque cuando uno entrega su vida a Dios y Dios dejas que transforme tu corazón, que cambie tu mente, tu percepción de todo lo que está sucediendo, empieza a cambiar algo en tu interior. Tu corazón empieza a ver las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de compasión, de misericordia, de gracia. Por eso Jesús nos decía que tenemos que amar a nuestros enemigos. En el mundo hay que destruir al enemigo. Sin embargo, cuando uno viene a los caminos del Señor y tiene ese encuentro con el Señor y Dios empieza a hablar y a ministrarte y empezás a leer su palabra y empezás a orar, Dios te va mostrando que no es que hay que odiar a tu enemigo, tenés que amarlo. Porque es fácil amar a los que te aman, pero es difícil amar a los que te odian, a los que te persiguen. No podemos vivir solo de intenciones. Un padre de familia que tiene que mantener una familia no puede decir: hoy tuve la intención de salir a trabajar para proveer a la familia, pero me quedé mirando Netflix. No puede un cristiano tener la intención de solamente orar. Hoy me levanté, tenía ganas de orar, pero bueno, me entretuve con otra cosa. Tuve la intención, pero no pasé tiempo con el Señor. No pasé tiempo de conocerlo a Él, conocer su palabra. Y solamente con la intención no llegué a ser la persona que debía ser. A dejar que Él me transforme y me cambie. Cuando miramos un poco, estábamos hablando en los grupos de conexión en estas semanas acerca de la vida de David, acerca de los gigantes. Y cuando David observó al gigante Goliat, que salía y atemorizaba y se reía del pueblo de Israel, de tal manera que él se reía y nadie quería hacerle frente. Se acercó a Saúl, jefe del ejército, y le dijo: no se preocupen, yo iré a pelear por él. Yo iré a pelear contra él. La pregunta es, ¿las palabras de David se quedaron solo en una intención? ¿O él fue y presentó batalla? Bien sabemos que David enfrentó a ese gigante. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que entender que nosotros tenemos que ser un tipo de persona no que solamente viva de dichos, sino que viva de hechos.
Cuando leemos la palabra no era el libro de los dichos de los apóstoles, era el libro de los hechos de los apóstoles. Que aquello que ellos profesaban y predicaban, ellos lo ponían en práctica. Y es por eso que nos llega esa palabra en este momento. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no oidores. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es difícil vivir lo que hablamos, vivir lo que predicamos, vivir lo que estudiamos en la palabra, lo que leemos, porque muchas veces es fácil dar un consejo a alguien. Es fácil decirle al otro cómo tiene que vivir. Es fácil decirle en una situación conflictiva, decirle, tenés fe, confía en Dios. Pero ¿qué pasa cuando la situación es tuya? Cuando la situación te está sobrepasando a vos, cuando vos tenés que enfrentar al gigante. Cuando sos vos el que tiene que salir a batallar, cuando sos vos el que tiene que buscar de Dios, cuando sos vos el que se tiene que levantar temprano y buscar su presencia, cuando sos vos el que tiene que dejar de lado todas las cosas que le gusta para poder buscar en su palabra. Ya no termina siendo tan fácil. Por eso la palabra nos dice en Santiago eso, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. No solamente demos consejos, sino que hagamos aquello que nosotros predicamos. Hagámoslo carne en nuestra vida. Seamos ejemplo para aquellos que están al lado nuestro. Seamos ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Hay muchas cosas que yo miraba que por qué nos impiden de alguna forma hacer esto. ¿Por qué nos impide de alguna forma dar ese paso del dicho a hacerlo un hecho? Y creo que una de las cosas que nos termina pasando es que muchas veces tenemos un temor al fracaso. Tenemos temor a fracasar, tenemos temor a fallar. En el 1 de Samuel 17:12 dice, al oír lo que decía el filisteo, dice, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Estamos hablando de un ejército que estaba preparado para la batalla, que tenían un rey, que dice la palabra, que era un rey alto, de estatura alta, imponente, una persona, un guerrero, y estaba todo el ejército, y sin embargo, por más que estaban preparados, y me imagino que decían, vamos a salir a la batalla y vamos a ganar, cuando salía el filisteo, cuando salía Goliat, todos se consternaron y tenían mucho miedo. El ejército de Israel no se enfrentaba a Goliat porque tenía temor. Temor tal vez al fracaso, temor a fallar, temor a equivocarse. Y muchas veces nosotros es fácil decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer esto, yo voy a orar, yo voy a buscar en la palabra, yo voy a ver si puedo orar por alguien, yo puedo ver si voy a compartir un versículo. Muchas cosas queremos hacer. Pero cuando viene el temor sobre nuestra vida, ese temor nos paraliza, no nos deja seguir adelante. Y de alguna forma, la religiosidad nos ha dicho de alguna forma que si te equivocás, ya estás descalificado. Si fallás, no es algo bueno. Porque hemos escuchado muchas veces que si Dios está en las cosas, todo te va a salir muy fácil. ¿Hemos escuchado o no hemos escuchado eso? Que si no funciona la primera vez, tal vez no es la voluntad de Dios. Que si fallaste, ya no podés ser parte de lo que estabas haciendo. Que si te equivocaste, y bueno, será que no estabas preparado. Y de alguna forma todas esas cosas que nos van inculcando, nos van metiendo en la cabeza y en el corazón, muchas veces nos tiene ese temor de tener que equivocarnos, de tener que salir adelante, de tener que batallar. Y yo miraba estas cosas que nos dice, y mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces podrá caer el justo,
pero otras tantas se levantará. Te está diciendo que el justo se podrá caer 7 veces, pero que también se volverá a levantar. Muchas veces cuando miramos la palabra de Dios o miramos las cosas que nos dicen y nos dicen, ¿sabes qué? Si es de Dios todo te va a salir fácil. Imagínate si vos vas a decirle a los primeros discípulos, si esto es de Dios va a salir todo fácil. Yo creo que la respuesta sería, pero nos persiguen, nos matan, estamos escondidos. Entonces, ¿qué significa? ¿Esto no es de Dios? Andá hoy en día, no sé, a Corea, a los países árabes, a los que están predicando la palabra, en la iglesia sumergida en el submundo, donde están en secreto. Y decirle que si las cosas son difíciles, Dios no está ahí. La otra vez, no sé si me había contado, habíamos estado mirando un documental con Verónica y de un matrimonio que ellos son árabes y están predicando la palabra en Siria, creo que era. Y me reía porque dice que cuando fueron a un lugar, la chica no estaba casada en ese momento, pero fue a un lugar, a una casa donde había un pastor y había una reunión. Y dice que cuando llegó había un hermano en la puerta. Y cuando le dijo, vamos a entrar, dice, sí, dice, yo estoy en penitencia, ¿no? Yo estoy ¿cómo se llama? Estaba castigado, estaba disciplinado. Entonces por eso lo habían dejado en la puerta. Y así que cuando la chica entró, estaban todos ahí y preguntó, ¿por qué el hermano está disciplinado? Y dice que se emocionó tanto y empezó a cantar fuerte. Y entonces lo tuvieron que disciplinar porque si cantaba fuerte, lo iban a escuchar los soldados, iban a entrar a la casa y los iban a matar a todos. Entonces el hermano estaba disciplinado en la puerta por haber cantado a viva voz las alabanzas a Dios. Anda a decirle a esa gente que está predicando la palabra, que está cantando en su mente porque no puede hacerlo verbalmente. Decirle que si las cosas están difíciles, seguramente Dios no está ahí. Decirle a la gente esa que si no funciona la primera vez no es la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces hemos fallado y hemos vuelto a levantarnos y vuelto a hacer las cosas que Dios nos llamaba a hacer? No tenemos que tener miedo de fallar. No tenemos que tener miedo de no enfrentarlo. Tenemos que seguir buscando de Dios y saber que el temor no tiene que estar en nuestra vida. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu para estar con miedo. Si vas a fallar, la palabra que acabamos de leer, Proverbios, 7 veces podrá caer el justo, pero se volverá a levantar. Porque vamos a fallar, vamos a equivocarnos, vamos a meter la pata, vamos a decir la cosa equivocada, le vamos a decir el versículo equivocado a la persona cuando más necesitaba. Le voy a decir, léete tal versículo. Y cuando lea el versículo, decir, ¿qué tiene que ver con lo que me está sucediendo? Pero te va a pasar. Pero eso no significa que no tengas que seguir buscando de Dios. Eso no significa que no lo puedas hacer. Eso no significa que tenés que vivir solamente tu vida hablando las cosas, pero no actuando sobre las cosas de Dios. Porque Dios nos llama a actuar, nos llama a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos manda con una acción al mundo, no solamente de intenciones. No les dijo, muchachos, estemos todos con la misma intención de que el mundo se convierta. Y alguna vez se va a convertir. No les dijo, muchachos, afuera. Id y predicad el Evangelio. Se van a equivocar, pero yo voy a estar ahí. Van a fallar, pero yo voy a estar ahí. Los van a perseguir, pero yo los voy a acompañar. Y es por eso que no tenemos que dejar que el enemigo nos venza en el temor. Que realmente seamos personas de hechos y no solamente de palabras. Una de las frases que se llama, las palabras se las lleva el viento. Nuestras palabras muchas veces
Tal vez no sepas el versículo que le puedas dar de aliento a alguien, pero no se va a olvidar del abrazo que le diste cuando más lo necesitaba. No tenías el versículo justo para alentarlo en ese momento, pero el abrazo que le diste, acompañarlo, aunque sea en silencio, ha hablado más palabras de lo que un versículo podría haberle dicho. Porque fuiste el amor de Cristo, mostraste compasión, le mostraste el amor que recibiste de tu Padre y se lo estás dando a aquel que está en necesidad. Eso va a valer más que 1000 palabras. Eso va a valer más que lo que Él necesite. La clave para vencer el temor, cuando David se enfrentó al gigante, es que él entendió un principio bíblico muy importante, que él no iba a pelear con Goliat, sino que iba en la fuerza del Señor, el Dios Todopoderoso, porque dice, David le contestó a Goliat, cuando le dice, ¿quién sos vos? ¿Quién es un perro para que vengas contra mí? Y él le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Es saber y entender quién es el que te está enviando. ¿Quién es el que te está llevando a ese lugar? ¿Quién es el que te está dando la instrucción de que hagas lo que tengas que hacer? Que no se trata de tus propias fuerzas, que se trata de las fuerzas y la obra del Señor obrando en tu vida, manifestándose en vos. Es saber y entender que no peleamos por nuestras propias fuerzas, sino que es el poder de Dios manifestándose en nosotros. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es el poder de Dios, así que confía en Dios. No tengas miedo. No vivas en temor a fracasar. ¿Sabes cuántas veces me he equivocado? Hay veces que volví a casa y le decía a Verónica, me equivoqué en el sermón, dije tal cosa y tendría dicho tal otra. Pero uno dice, Señor, obra en mí. Hacé la obra. Seguí obrando. La próxima vez no me volveré a equivocar porque te pido que tu presencia esté conmigo, que tú me infundas aliento, que seas vos el que habla a través de mí. ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar? Un montón. Pero ¿cuántas veces nos vamos a levantar? Es lo importante. En que busquemos al Señor, busquemos esa fortaleza y Señor, me equivoqué, fallé, pero aquí estoy, Señor, para que tú hagas la obra en mí. Para que seguir adelante, para llegar a la meta que Dios ha puesto en nuestras vidas. No vivas en temor de fracasar, sino que ese temor sea el combustible de buscarlo a Dios y decir, Señor, sin vos yo esto no lo puedo hacer. Sin tu presencia no me acompaña, no me saques de este lugar. Si tú no obras en mi vida, yo no lo puedo hacer. Y es buscar en Él, es eso que nos va a llevar a otro nuevo nivel espiritual. Que no sea un obstáculo para nuestras vidas y para las metas que Dios ha puesto, sino que sea una oportunidad de conocer más a Dios, de aprender a aferrarnos a Él y dejar que su Espíritu Santo obre en nosotros y nos use para ser testimonio de quién es Él. No permitamos que el temor nos detenga, sino que busquemos a Dios en todo momento. La otra cosa que yo miraba, el obstáculo que creo que nos impide pasar a veces del dicho al hecho, creo que es muchas veces el doble ánimo. El doble ánimo en nuestra vida. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es aquel que dice, hoy quiero esto y mañana quiero lo otro. Hoy quiero servir, mañana no quiero servir. Hoy creo en Dios, no, mañana no creo en Dios. Hoy necesito un milagro, no, mañana no lo necesito. Hoy quiero buscar a Dios, no, mañana no lo voy a buscar. Porque realmente un hombre que es inconstante, dice la palabra, que es la Biblia, la compara con las olas del mar. Que dice que lo lleva de lado a lado y no tiene rumbo. Cuando uno es inconstante,
Hoy estoy del lado del Señor, hoy estoy del lado del mundo. Hoy estoy del lado del Señor, hoy estoy del lado del mundo. Hoy me aferro a la mano de Jesús, hoy me aferro a las cosas del mundo. Y voy de lado a lado sin realmente plantarme en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene preparado para mí. Y es por eso que muchas veces terminamos diciendo algo y eso que acabamos de decir al minuto no lo estamos viviendo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo voy a seguir a Dios? Y al rato nos vemos que lo que menos nos importa es Dios. ¿Cuántas veces, como decía, empezamos el año y decimos, este es el año donde voy a leer la Biblia en un año? Y agarrás los planes y empezás, voy a leer tantos capítulos por día y voy a terminar. Llegaste al 10 de enero y todavía no empezaste ni por el primer capítulo. Porque muchas veces ese doble ánimo es el que nos juega en contra. El que hace que no podamos arrancar. Es esa inconstancia que dice hoy sí, mañana no. Que hoy creo en Dios y yo creo mañana que no, Dios no lo puede hacer. Es cuando hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya esa convicción desapareció. Ya no creemos que Dios tiene el poder y la autoridad para obrar en nuestra situación. Las personas de doble ánimo, al igual que las olas, no tienen decisiones propias, sino que son llevadas de lado a lado. Y ese doble ánimo se traspasa a toda nuestra vida. Se traspasa a nuestra familia, se traspasa a nuestras relaciones, a lo laboral y por sobre todo a lo espiritual, a la búsqueda de Dios. Que sabes que hoy necesito a Dios y al otro día ni te acordás quién es Dios. Y al otro día volvés de vuelta a los pies de perdón, Señor, te necesito. Y al otro día te olvidaste que lo necesitas. No, voy a aprender a confiar en vos, Señor. Y al otro día salís por todos lados que alguien te dé un consejo para ver cómo salir del problema. Y es esa inconstancia, ese doble ánimo que nos lleva de lado a lado. En la misma noche que Jesús anunció que iba a ser entregado, ¿se acuerdan de esa parte de esa historia? Pedro le dice, Señor, yo estaré contigo, estaré hasta el final de todo. Y Jesús le dice, vos me vas a negar 3 veces. Ni loco, yo nunca te voy a negar. Nunca te voy a abandonar. Y no pasó mucho tiempo después que Pedro se encuentra negando a su maestro, diciendo que no lo conocía, teniendo un doble ánimo. Está bien, con un propósito, porque Dios tenía un propósito para él. Pero ese doble ánimo que pudo hacer en Pedro, que no le permitió cumplir su palabra, que no le permitió pasar del dicho al hecho, de haber dicho, cuando sacó la espada y le cortó al centurión la oreja y Jesús se la volvió a poner y dijo, yo voy a estar acá y vamos a pelear. Y cuando vino el momento de pasar al hecho, ni siquiera estuvo en la cruz abajo a los pies del Señor diciendo, Señor, yo de acá no me voy. De acá no me voy a sacar. De acá no me voy a mover. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestra vida espiritual suceden esas cosas. No oramos lo suficiente, no clamamos a Dios lo suficiente. Tenemos que comprometernos y cuando nos comprometemos, nunca cumplimos. Buscamos a Dios y le pedimos que Él obre y que vamos a aprender a esperar en Él. Y cuando pasa una semana ya se nos olvidó el esperar en Dios. Y ves a la gente cuando empiezan a buscar en sus propios medios cómo hacer las cosas. Y muchas veces en esos propios medios incluso se meten en cosas que están en contra de la ley. Por querer ayudar a Dios. Porque no saben esperar. Porque dicen una cosa y no pueden vivir y aprender a serle fieles al Señor. Hay un pastor que se llama David Platt,
Hace unos años había escrito un libro llamado Radical. Y él contaba esa historia donde él fue llamado a trabajar en una iglesia, que era una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y él empieza a cambiar radicalmente la mentalidad de la iglesia. Y él termina diciendo en una parte del libro, dice, debemos estar preparados para creer lo que Jesús dice antes de leer y escuchar lo que Él dice. Se los vuelvo a repetir. Debemos estar preparados para creer lo que Jesús dice antes de leerlo o escuchar lo que Él dice. Para el que no lo entendió todavía, lo que el pastor estaba diciendo, ¿cuántas veces nosotros vamos a ver lo que dice Dios a ver si le creo? A ver lo que dice su palabra antes de creerlo. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado y te dijo, quiero que te congregues en este lugar? Y vos venís a ver si te gusta el lugar. Y si no te gusta el lugar, si no te gusta el hermanito como cantó, si no te gusta la música que tocaron, si no te gusta, y vos decís, pero Dios te mandó a plantarte ahí. Sí, Dios me mandó a plantarte ahí, pero yo estoy viendo si me gusta. Y muchas veces con la palabra del Señor es lo mismo. Muchas veces leemos la palabra y antes de leerla ya tenemos que creer lo que Dios nos está diciendo es para nosotros. Lo que Dios está hablando en su palabra, no importa lo que lo lea, si lo leo, ya lo creí antes. Si Dios me dijo que iba a estar conmigo, no tengo que esperar que me lo diga y diga, bueno, a ver, ¿estuvo conmigo o no estuvo conmigo? Lo tengo que creer antes de leerlo. Porque si no creo en la persona que me está hablando, ¿cómo voy a creer lo que me está diciendo? Pero para eso necesitamos tener una relación con Dios. Tener una relación con el que está hablando. Conocerlo a Él íntimamente y saber que lo que diga la palabra es un sí y un amén. Que lo que Dios habla en este momento a nuestras vidas no es si realmente lo creo o no lo creo. No es si me parece o no me parece. No es como muchas veces decimos, leemos algo en la palabra y decís, bueno, a mí me parece que no es así. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y hemos tratado de argumentar algo para decir, bueno, esto no se aplica a mí? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra y hemos buscado, como a veces digo, la letra chica para que no se aplique a nuestra vida? Pero tenemos que empezar a creer en el Dios Todopoderoso, que cuando Él habla, uno calla y obedece. Que cuando Él habla, uno escucha y hace la voluntad del Padre. Sin importar lo que te diga, sin importar cuál sea el mensaje que te está hablando. Porque el día que vos abrís la Biblia porque crees en Dios, no es, voy a ver si me queda bien esto. Voy a ver si se ajusta a mi estilo de vida. Voy a ver si qué cosas tengo que cambiar, pero que no me haga cambiar muchas cosas. Yo te aseguro que cuando uno lee la palabra de Dios y busca tener una relación con Él, todo cambia. Todo cambia. La palabra dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. La forma en que viviste antes de conocer a Dios va a ser distinta a la forma en que vivís después de haberlo conocido a Él. Eso significa que lo que vos creías que era verdad ya no es más verdad. Ahora conocés la verdad. Y la verdad, dice la palabra, te hará libre. Es por eso que cuando uno conoce a Dios, su vida cambia y es transformada. Los que somos cristianos o los que queremos seguir las enseñanzas de Jesús, también sabemos que cuando uno cree en Dios, hay un precio que uno tiene que pagar. Hay un precio que uno va a tener que poner en su vida. Las palabras de Dios nos van a confrontar.
Yo te aseguro que si no te confronta la palabra de Dios, de la forma que uno vive, la forma que uno piensa, la forma que uno actúa, entonces tal vez estamos leyendo el capítulo equivocado. O tal vez no hemos tenido el discernimiento del Espíritu Santo para entender lo que realmente la palabra nos está hablando. Vamos a encontrar que el costo de seguir a Jesús es mucho más alto de lo que creemos. A veces pensamos que seguir a Cristo, bueno, es como una cosa más. No, trabajo, estudio, juego a la pelota y sigo a Jesús. Como que es una cosa más que hacemos. Pero cuando realmente uno entiende la palabra te confronta. La palabra te muestra qué tan equivocado estás. La palabra de Dios te confronta y te dice, ¿sabes qué? Sos un pecador. No, pero yo hago todas las cosas bien. Sos un pecador. Y hasta que no aceptes eso, hasta que no aceptes que necesitas mi perdón, hasta que no aceptes que necesitas salvación, hasta que no aceptes que necesitas la gracia. Yo me acuerdo cuando hablaba con alguna gente que le decía, bueno, mira, ¿por qué no vas a la iglesia? No necesito ir a la iglesia. Yo soy bueno, ¿no? Porque siempre uno se mide con su vara, ¿no? Yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Está bien, pero te necesitas conocer a Dios. Todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos y necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos del perdón de Dios. Cuando la palabra nos confronta, es ahí cuando empezamos a realmente cambiar. Yo creo que Jesús es una de las personas por las cuales uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo. Uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo por Él. Pero muchas veces no estamos dispuestos a entregarlo todo. Vemos en el libro de Hebreos 11 que nos habla acerca de la fe, ¿no? Que nos dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el capítulo nos sigue hablando acerca de los héroes de la fe. Y nos empieza a hablar de esos héroes de la fe que estaban ahí, que dejaron todo de lado e hicieron lo que Dios les pedía. Yo me preguntaba algunas veces personalmente si estoy dispuesto a perderlo todo por Él. En Mateo 13, 44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El versículo siguiente nos habla de una perla de gran precio. Y todo esto que Jesús nos está hablando es acerca de el reino de los cielos, que tiene un valor incalculable. Que esta persona encuentra el reino de los cielos y dice que fue y vendió todo. Dejó todo de lado por eso que tenía valor. Nosotros estamos dispuestos a dejar todo de lado por esto que tiene valor, que es Jesucristo, que es su reino, que es su iglesia. Estamos dispuestos a dejarlo todo de lado por realmente seguirlo a Él. Cuando veamos en la fe, esos héroes de la fe, como decíamos, Abraham, Isaac, Jacob, ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo. Y creo que muchas veces eso es lo que nos impide pasar a un nuevo nivel con Dios. No queremos perder lo que tenemos. No queremos perder la quintita que tenemos, como decimos, ¿no? El lugar donde tenemos, el área donde nos movemos, no queremos perderlo. Y a veces Dios nos dice, deja eso. Como le dijo a Pedro, deja todo y seguime. Deja de pescar, vamos a buscar hombres. Deja tu trabajo, le dijo a Pedro. Y no estoy diciendo que dejen de trabajar, ¿ok? Sino que Dios nos llama a no aferrarnos a cosas humanas,
a realmente estar dispuestos a pagar el precio por seguirlo a Él, por servirlo a Él, por hacer que su reino crezca y se establezca. Eso es lo que nos llama el Señor. Que estemos dispuestos a arriesgarlo y a perderlo todo. Yo me hacía una pregunta en este tiempo y mirando la historia, me preguntaba y quiero hacérsela a ustedes, ¿dónde están puestos tus ojos en este momento? ¿Dónde están puestos tus ojos? Porque muchas veces nuestros ojos están puestos en las cosas incorrectas. Los valores que tenemos en nuestra vida, la definición de éxito, la definición de progreso, la definición de bendición, la definición de servir a Dios. Muchas veces nosotros o nuestros ojos están puestos en nosotros mismos, en nuestra realización, en nuestras cosas, en lo que nosotros queremos y aspiramos. Pero le hemos preguntado, cuando nosotros oramos por ciertas cosas para nuestra vida, hemos dado vuelta a la pregunta, en vez de decirle a Dios, Señor, yo quiero esto, Padre, bendíceme con estas cosas, bendíceme con este trabajo, bendíceme con esta visa, bendíceme con esto que sea. Le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Es esto lo que tú tienes para mí? ¿Es esto lo que tienes preparado para mí? Porque cuando entendemos si es la voluntad de Dios y nos alineamos a lo que Dios tiene para nuestra vida, es que empezamos a caminar de acuerdo a su palabra. Empezamos a caminar de acuerdo a lo que Él nos está diciendo. Porque muchas veces, como decía, nuestros ojos se ponen en nuestras cosas y en lo que nosotros queremos y anhelamos. Pero tal vez no es eso lo que Dios quiere para vos. Capaz que David, cuando estaba cuidando las ovejas, lo que oraba era por una nueva guitarra en el monte y Dios le dijo, no, tengo otro plan para vos. Vas a liderar a mi pueblo, vas a ser el rey. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que servirlo a Él requiere ese sacrificio, de pagar el precio, de dejar todo a sus pies y decirle, esto es lo que yo me gustaría, pero yo sé que tenés algo distinto. Confirmá aquello que tenés, hablá en este tiempo, abre puertas, mostrame en sueños, en visiones, a través de tu palabra, lo que tú tienes para mí, lo que tú tienes preparado para mí. Hebreos 12 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Vamos a tener, como pasó, como dice Jesús, piensen en el ejemplo que Él nos dejó. ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús nos dejó? La palabra dice que Él se despojó de todo. Dejó su deidad para hacerse hombre, con un propósito y un plan. Y ese propósito y plan era cada uno de nosotros, de poder tener un encuentro, una relación con el Padre, de no ser llamados pecadores y lejos de Dios, sino que hoy somos parte de su familia, somos hijos e hijas de Dios. Seamos o tengamos ese ejemplo de Jesús que siguió adelante, como dice, a pesar de tanta oposición, a pesar de que le costó la vida, le costó sufrir y le costó estar en esta tierra para que hoy tengamos vida y vida en abundancia. Amén.
Y mientras el grupo de música pasa, creo que hay 3 cosas claves para poder pasar de ser una persona de dichos a hechos. Y creo que son 3 cosas claves que necesitamos en nuestra vida. La primera creo que es el compromiso. No conmigo, con Dios. La segunda es el amor. Y la tercera es la obediencia. El compromiso no es solamente declarar tu fe, sino dedicarte a caminar en su presencia. Dedicarte a caminar de acuerdo a su palabra. Que no sea solamente los días de sol, los días que te vaya todo bien, que vas a decir, amo a Dios, sino aquellos días que tal vez van a ser oscuros, aquellos días donde te va a costar, aquellos días donde vas a sufrir, aquellos días cuando vas a ser perseguido, aquellos días que van a hablar mal de vos, aquellos días que no te vas a sentir con ganas de hacerlo. Pero has tomado un compromiso de seguirlo, de buscarlo y de hacer su voluntad. La otra cosa que veía era el amor. La palabra dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Cuando realmente amamos a Dios de esa manera, es que todo cambia en nuestra vida. Es que empezamos a ver las cosas distintas, porque es un amor que es distinto. Ya no haces las cosas para que te vean, las haces unas cosas porque amás a Dios. No es que amás a Dios por lo que te da, sino por quién es Él. El creador del universo, tu Padre celestial, aquel que te tiene y te sostiene en la palma de tu mano, aquel que te cubre de toda necesidad, es cuando lo amamos a Él. Y ese amor que tenemos por Él nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos va a llevar a pasar de solamente ser un sentimiento o un amor hacia Dios, pasa a ser una acción. Y empezamos a actuar de acuerdo a su palabra. Y la última cosa que teníamos, o que les dije, es la obediencia. Es demostrar ese amor, esa confianza, pero es estar dispuestos a seguir su palabra, a seguir su mandato. ¿Lo entienda o no? ¿Lo comprenda o no? ¿Esté de acuerdo o no? ¿Me guste o no? Es ser obediente, no cuando lo sienta, no cuando tenga ganas, no cuando me convenga. Porque la palabra de Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Y que la pierda, la ganará. Nosotros siempre queremos ganar. Y Dios nos dice, tenés que perder. Tenés que dejar todo. Deja todo y seguime. Aprendí a confiar en mí. Sé obediente a la palabra. Sé obediente a mi llamado. Sé obediente a lo que te estoy hablando en este tiempo. Sé obediente a la palabra que estoy poniendo en tu corazón. Sé obediente al llamado y ministerio que estoy poniendo en tus manos. Que no sea realmente cuando lo sientas, sino que sea en obediencia a su palabra, por amor y por compromiso a Él. Amén. Yo creo que en este tiempo es el tiempo donde el mundo mira a la iglesia y la iglesia necesita ser la respuesta. Muchas veces hemos hablado acerca de Dios, acerca de la bondad de Dios, acerca del amor de Dios, y llega un momento que la gente que está afuera nos dice, bueno, mostrame el amor de Dios, mostrame su misericordia, mostrame su amor. Y Jesús decía, ¿cómo van a saber que ustedes son mis discípulos cuando vean que se aman los unos a los otros? No dijo de lo lindo que van a hablar la palabra, de lo lindo que la van a recitar, va a ser cuando se vean a cada uno de ustedes amándose los unos a los otros. El mundo necesita conocer la luz de Cristo.
Y nosotros somos esa luz que tenemos que ir y llevarla. Tenemos que ser el reflejo de quién es Jesucristo en esta tierra, para que la gente pueda ver esa luz y diga, yo quiero conocer al que da el amor. Yo quiero conocer al que da la vida. Yo quiero conocer a ese amor que vos tenés en tu corazón, al que te amó primero, al que te rescató de lo que nadie podía poner un peso por vos. Pero sin embargo, el Rey del universo vino y te rescató de ese lugar. Te puso, al igual que al hijo pródigo, una túnica, un anillo y unas sandalias para que aprendas a caminar con Él. Te dio autoridad de hijo en su casa y te cubre con su amor y con su misericordia cada día. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.